Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos que sintonizan el canal donde leemos las mejores notas de estudio en las mejores Biblias de estudio. Continuando con la serie de estudio bíblico de Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4, lo haremos en esta ocasión en la Biblia de estudio Diario Vivir y la Biblia de estudio Mensaje Profético y Escatológico. Vamos a iniciar con la Biblia de estudio Diario Vivir. Esta Biblia se encuentra en la Nueva Traducción Viviente y buscaremos el pasaje de Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4. Aquí está. Vamos a hacer un acercamiento para proceder a la lectura y nos dice así: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Palabra del Señor. Ahora vayamos al margen de la Biblia, donde vamos a ver algunas citas bíblicas de algunos versículos bíblicos. Del versículo 3 hay algunas citas bíblicas que podemos considerar. Del versículo 4 también otras citas bíblicas como referencias bíblicas también. Vamos a ir ahora a la nota explicativa que nos da el versículo 2. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. La lectura y la nota explicativa está aquí y vamos a hacer un acercamiento para poder continuar leyendo. La mayoría de las congregaciones tienen personas que aún no son creyentes. Algunas avanzan hacia la fe y otras simplemente se hacen pasar por cristianos. Los impostores, sin embargo, no deben ser rechazados, porque esa tarea le pertenece a Dios. La buena noticia acerca de Jesucristo nos salva si continuamos creyendo en ella y siguiéndola con fidelidad. Leeremos ahora el versículo 3 y el versículo 4 nuevamente. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Regresemos ahora a la nota a pie de página y la explicación que nos da acerca de estos dos versículos 3 y versículo 4. Estos versículos contienen el tema central del Evangelio y son un texto clave para explicar la fe cristiana. Los 3 puntos más importantes son: número 1, Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Sin la verdad de este mensaje, la muerte de Cristo carecería de valor y los que creen en Él seguirían culpables de sus pecados y sin esperanza. Sin embargo, Cristo, como el Hijo de Dios sin pecado, sufrió el castigo del pecado y de esa manera quitó los pecados de quienes creen en Él. Las Escrituras se refieren a las profecías del Antiguo Testamento, tales como el Salmo 16, versículo 8 al 11, e Isaías 53, del 5 al 6. La muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente ni una idea de último momento. Había sido parte del plan de Dios desde la eternidad, a fin de dar la salvación a todos los que creen. Número 2. Fue enterrado, dice. La realidad de la muerte de Cristo se hace más clara por el hecho de que fue enterrado. Muchos han tratado de descartar la realidad de la muerte de Cristo, pero Jesús realmente murió y fue enterrado en una tumba. 3.
Al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Cristo fue resucitado permanentemente y para siempre. Su Padre lo resucitó de los muertos al tercer día, como dicen los Evangelios. Desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana eran 3 días, según el cálculo judío. Esto también se dio tal como dicen las Escrituras. Jesús citó al profeta Jonás en Mateo 12:40. Para mostrar la conexión con los 3 días, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. En el Salmo 16, del 8 al 11, y en el Salmo 110, también se anuncia la resurrección del Mesías. Gloria a Dios. Ahora vayamos a la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico que se encuentra en la versión Reina Valera revisada, de Editorial CLIE. Ahora vamos a ir al pasaje citado de 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Y vamos a leer. Además, os voy a exponer, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bien, vamos a leer nuevamente el versículo 2, que nos dice: por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay un número aquí, 228, que nos menciona acerca de que debemos ir a la nota explicativa que nos da acerca de este párrafo, de este versículo bíblico, 228. 228, aquí estamos, 228. Hay una figurita que nos menciona que es una nota doctrinal. Sois salvos. Dice: el que recibe el evangelio se salvará, pues esto es justamente lo que ofrece la buena nueva, la salvación, la liberación. Esta salvación se manifestará en el juicio futuro, pero actúa ya ahora en el presente y confiere al creyente una sólida posición. Volvamos a leer ahora el versículo 3. Porque en primer lugar os transmití lo que asimismo recibí. Recibí, está con un número 229. Hay una nota a pie de página 229. Esta lupita nos menciona que es una nota exegética. Una nota exegética. Lo que asimismo recibí. Aunque Pablo se apoya muchas veces en su visión personal del Señor, se sabe también perfectamente testigo apostólico en la comunidad junto con los demás testigos, y concede especial importancia precisamente frente a los corintios, al hecho de que ellos no deben considerar el mensaje y la enseñanza del apóstol como cosa propia y personal, sino como mensaje y enseñanza de la iglesia apostólica. Vayamos nuevamente al versículo 3. Y también hay un número al lado de Cristo, que Cristo dice 230. Y leeremos la nota con ese número que está 230. Cristo. El texto griego dice aquí simplemente Cristo, no como en otros pasajes, el Cristo. Debe concluirse pues que ya en aquella primerísima época a la que se remonta nuestro texto, pocos años después de la muerte y resurrección del Señor, la palabra Cristo no se entendía ya como designación de un oficio o de un ministerio, como el Mesías, sino que era empleada como un segundo nombre propio de Jesús. Dicho de otra forma, que la persona y el oficio se habían ya identificado. Nadie más que Jesús podrá ser el Mesías esperado. Ahora leeremos
este párrafo del versículo 3 donde dice nuestros pecados. Y está con el número 231. Buscaremos el 231 y acá nos menciona que es una nota profética. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Una fuente principal para esta declaración serían los oráculos de Isaías acerca del siervo sufriente, cumpliendo como en los pasajes relacionados bajo Isaías 52:15, Hechos 3:18. Volveremos a leer ahora el pasaje bíblico que nos menciona conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Está con el número 232. Fue sepultado. Vayamos y aquí está. Vuelve a ser una nota exegética porque está con una lupita. Sepultado. Subraya la realidad de la muerte. Solo después de enterrado está un hombre, por así decirlo, definitivamente muerto, separado del reino de los vivos, hasta que no ha sido enterrado. Está presente entre estos, que tienen que ocuparse de él. La tumba es el corte, el adiós, la separación definitiva. De aquí que los 4 evangelistas relaten detalladamente el entierro de Jesús y que la tumba vacía desempeñe un papel tan importante en la narración pascual. La sepultura es el sello de la realidad de la muerte y por lo mismo el presupuesto de que en la resurrección interviene el poder de Dios, que deja muy atrás todas las posibilidades humanas. Volvemos ahora a leer el versículo bíblico y continúa. Y que resucitó al tercer día. Sigue con el número, ahora el 233. Resucitó al tercer día. Sigue siendo una nota exegética porque está con la lupita. Tercer día. Fuera de este pasaje, Pablo no menciona nunca el tercer día. Los evangelios relatan profecías de la pasión que incluye la resurrección al tercer día o después de 3 días, de donde debe deducirse que en ningún caso se ha pretendido afirmar un periodo de 3 veces 24 horas, sino que el cumplimiento de la profecía tuvo lugar dentro de un breve espacio de tiempo. Pero, ¿por qué se le ha dado tanta importancia a esta determinación cronológica que se la ha querido incluir dentro de una fórmula tan concisa? Por una razón parecida a la que llevó a la mención de Poncio Pilato en el credo. Se quería fijar, datar y resaltar así en la historicidad del mundo y del tiempo el carácter de acontecimiento realmente sucedido de los hechos mencionados. Y terminando con el estudio de esta Biblia del mensaje profético y escatológico, terminamos con el último párrafo, conforme a las Escrituras, y está con el número 234. 234, aquí está. Y leemos, esto es una nota profética, conforme a las Escrituras. Hace una referencia a Oseas 6:2. Dentro de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará y en su presencia viviremos. Con todo, esta invocación a la Escritura se refiere fundamentalmente a la resurrección en general. Entonces, ¿a qué pasajes concretos de las Escrituras se alude? No andamos muy equivocados si opinamos que se trata de aquellos mismos pasajes aducidos por los Hechos de los Apóstoles al relatar las predicaciones de Pedro. Se cuentan en primer término los Salmos 2:7 y 16:10, pero es indudable que había otros muchos relatos que eran considerados típicos y por consiguiente, en sentido amplio, como profecías de Cristo. Job, David, Noé, todos aquellos santos de la antigua alianza que fueron liberados de sus diversas angustias. Y en primera línea, la historia de José. Bien, hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos dado lectura y estudio bíblico a las notas explicativas de la Biblia de Estudio Mensaje Profético y Escatológico y la Biblia de Estudio Diario Vivir. Gracias a todos ustedes por su atención y Dios los bendiga abundantemente.